homenaje a las víctimas del terrorismo, por así decirlo, liderada por Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Y para hablar un poco en contraposición de esto, la tenemos a Sandra Arrayo. Ella es directora de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Sandra, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y todo el equipo de Nada que Decir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en cuestiones de memoria, de memoria colectiva, ¿qué significa esto para ustedes que se estén realizando estos actos de esta magnitud y que haya también una línea de pensamiento negacionista a los hechos de lesa humanidad que se realizaron? Bueno, primero aclarar que no es una novedad la existencia de lo que denominamos el negacionismo, digamos, ¿no? Porque, bueno, desde la dictadura militar misma, digamos, la tecnología de la desaparición forzada tiene que ver con la cuestión de la negación de los crímenes, ¿no? Y también la narrativa de la guerra antisubversiva, de la guerra contra el terrorismo, es un discurso de la dictadura militar. Y que pervivió, digamos, como disputa con las otras narrativas que fueron surgiendo, ¿no? Desde el informe Nunca Más, el juicio de las juntas, y después todo lo que la sociedad argentina vino produciendo en función, y las instituciones de la democracia han producido en relación con el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y sobre todo la visibilización de la violencia del Estado. O sea que como relato no es un relato nuevo, digamos, desde las misas de Famus de los años 80, ¿no? Hasta hoy. La novedad, digamos, que es lo que a nosotros más nos preocupa, es que ese relato encarnado por una precandidata a vicepresidenta, que fue la que mayor cantidad de votos sacó en las PASO como precandidata, esa es la novedad, digamos. Siempre en la democracia argentina, estas expresiones de la ultraderecha, que de alguna manera expresaban el relato de los militares, no habían tenido apoyo de alguna manera, o no habían tenido, no construyeron liderazgos que tuvieran posibilidades de apoyo electoral. Sí. Dicho esto, aclaro que no creo que toda la gente que haya votado en las PASO, la fórmula Milei, Villarruel, haya escuchado en detalle lo que dice Villarruel y haya votado por eso. Lo cierto es que lo que dice no los espanta, sí, y la pueden votar igual, digamos. Entonces ahí hay un límite de la tolerancia del discurso público que de alguna manera se ha pasado, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que sí es una novedad, y a 40 años de democracia me parece que nos debe interpelar a todos. ¿Por qué pasa esto que pasa, no? Sí, me da la sensación de que se quiere volver a hacer hincapié en la teoría de los dos demonios, que tal vez había una posición de parte de algunos sectores, pero como decís vos, no había un liderazgo que los ponga en palabras de forma tan fuerte, y menos en una campaña. No sé, yo lo escuchaba a López Murphy hablando de una guerra. Claro, yo creo que es más que la teoría de los dos demonios, digamos, ¿no? Porque la teoría de los demonios esgrimió el alfonsinismo en su momento, planteó también de alguna manera la condena a los responsables del terrorismo de Estado, y esa de alguna manera fue la línea que primó en el informe de la CONADEP, etcétera, etcétera, en el juicio de las juntas, más allá de que también se mandó a sancionar las acciones realizadas por las organizaciones armadas, digamos, ¿no? Pero esto me parece que se inscribe más allá que sea también la teoría de los demonios, es un poquito más exacerbada, digamos, la teoría de los demonios, en el sentido que Villarruel, en la operación que está haciendo, la lleva a la justificación de la violencia, digamos, ¿no? Cuando ella remarca en la violencia por parte de las organizaciones armadas, a las que ella le denomina terroristas, que es una denominación falsa, porque no hubo organizaciones terroristas en Argentina. Podemos hablar de organizaciones armadas, de organizaciones revolucionarias, pero no hubo organizaciones armadas terroristas, que sí ha habido en otros lugares, digamos. O sea, en esa conceptualización de la violencia. Y esto lo digo más como historiadora. Sí. Pero, no obstante, obviamente que hubo organizaciones armadas. Eso no hay que negarlo tampoco, digamos, porque si no, estaríamos no hablando de algo que existió, que sabemos, y que hay una ponderación también que cada uno tendrá sobre este proceso político argentino previo a la dictadura militar. Pero lo cierto es que en la operación es, de alguna manera, hablar de terroristas, y que las víctimas de la dictadura, que nosotros llamamos víctimas, se transforman en victimarios. Y los victimarios se transforman en víctimas. O sea, esa es la operación ideológica que está haciendo Villarruel, ¿no? Sí. Con lo cual, vamos en ese camino, porque ella es una orgánica,
de alguna manera del discurso militar más viejo, digamos, ¿no? Sí, claro. Es una persona de la familia militar vinculada con la represión, entonces es, digamos, es más que López Murphy, un poquito más que López Murphy en algún sentido. Sí, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, es como que siento que viven marcándole la agenda a las dos fuerzas políticas desde los libertarios. Cualquier cosa que dicen, enseguida prende una mecha, obviamente que esto amerita, ¿no? Es una mecha importante la que han prendido, pero todo lo que hablan se discute. Hay muchas cosas que hay que dejarlas pasar porque realmente no meritan ni siquiera el espacio de tiempo como para darle mayor importancia, ¿no es cierto? ¿Ustedes hablan esto? Sí, nosotros como Comisión Provincial por la Memoria hace mucho que lo estamos hablando, digamos, ¿no? Más allá de esta expresión, o sea, ya que, digamos, Victoria Villarroel empezó a hablar durante el macrismo en los medios de comunicación, digamos, ya, o sea, bueno, desde el campo académico también se ha analizado, se ha pensado como la emergencia de estos discursos, esos nuevos discursos, hay mucho trabajo de investigación, etcétera. Y nosotros como Comisión Provincial por la Memoria sí lo hemos observado porque además esto también tiene repercusión en la escuela, con las nuevas generaciones, entonces también hay que consolidar argumentos, volver a discutir cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, ya venía compando ella hablando de estas cosas y moviendo, ¿no? Ya venía compando, sí, nosotros también como Comisión Provincial por la Memoria hemos trabajado en las narrativas de Pando, la famosa carta de Viñone, cuando escribió la carta de Viñone, o sea... Claro. Fueron emergiendo, digamos, con las políticas de memoria impulsadas con el kirchnerismo, hubo una reacción, por supuesto, de los sectores de la ultraderecha, digamos, ¿no? Claro. Que no tuvieron cabida, o sea, Pando no tuvo cabida, se transformó en una Villarroel, digamos, ¿no? Quedó ahí, pero existió, siempre existió. Esa disputa por el relato del pasado siempre ha existido, digamos, de la dictadura militar para acá, por más políticas de memoria que se hayan impulsado, y me parece que es un error pensar que esto... nosotros en la comisión hablamos de que la memoria es un campo de disputa, es un campo de lucha, digamos, ¿no? Y es una lucha que está ligada con el presente, porque Villarroel, si fuera solo un relato que estamos discutiendo historia, bueno, no, lo discutimos en los congresos de los historiadores, claro. Pero acá se está discutiendo el presente, o sea, es una operación ideológica para el presente que tiene un contenido de qué hacer en la sociedad hoy. Y también para el futuro, ¿no es cierto? Porque si ella supuestamente va a estar a cargo de lo que es inteligencia, seguridad interior, sí. Y es un poco, viste, te genera un signo de interrogación importante, ¿no es cierto? Y claro, con esa conceptualización incluso de la violencia, etcétera, sabemos dónde estamos parados, porque bueno, en el mundo de hoy también hay doctrinas de seguridad que están orientadas también a la vigilancia y la represión de ciertas formas de expresión y de actuación, digamos, ¿no? En un contexto que puede ser conflictivo, alguien con esa perspectiva en las políticas de seguridad, bueno, vamos a estar en problemas, digamos, ¿no? Sí, están analizando la postura del periodismo, obviamente el capitalino, ¿no es cierto? ¿Cómo ha tomado parte en esto, pero en forma... ya desmedida, hasta de mal gusto, ¿no? Y sí, de hecho Milei y Villarroel son productos de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Tuvieron su exposición pública, ¿no? Yo creo que iban a Intratables, a esos programas de periodismo así exaltado, cierto, a periodismo amarillo, lo llevaban como de alguna manera como para exacerbar la discusión, claro. para levantarla, ¿no? Sí. Entonces me parece que sí, claro, los medios de comunicación hoy, digamos, están situados en la posverdad, digamos, o sea, no importa mucho qué pasó, qué no pasó, importa también, o sea, una falta de la ética en el ejercicio de la profesión que es notable, digamos, ¿no? Entonces, me parece que... Pero bueno, la cuestión es, bueno, ustedes, es un tema para ustedes, digamos, la cuestión de los medios en el sentido de que uno desde otro lugar solo puede pronunciarse, decir, etcétera, pero bueno, la realidad es esa, que hoy los medios son grandes empresas que juegan también sus intereses en la política y bueno,
y eso es una realidad que tenemos en el momento hoy a nivel global también, ¿no? Claro. Con sus particularidades en los países, pero esto lo pasa en el mundo. Sí, yo veo que esta particularidad también ha dejado una secuela importante en lo que es la forma de comunicación. Dentro del espacio al cual vos estás, ¿no es cierto? La comunicación siempre fue mano a mano, mirándose a los ojos y militando de verdad. Hoy es muy difícil encontrar un dirigente o alguien que está en un cargo público con el cual vos te podés sentar, mirarlo a los ojos y que te baje una línea política. Es como que ya no está más eso. Entonces, como ellos manejan los medios, ahí está la dificultad de las futuras elecciones, ¿no es cierto? En el cual históricamente se bajó dentro de lo que es el peronismo prácticamente unos 3,5 millones, 4 millones de votos, ¿no? Exactamente. Hoy día estamos hablando con algunos funcionarios y le decimos que en provincia de Buenos Aires hay que levantar 2,5 millones de votos más de los que se sacaron, en el interior del país 1,5 millones y no menos de 150.000 votos en Capital Federal. Eso como para volver a tener lo que siempre tuvo el peronismo, ¿no es cierto? Pero es como que siguen un poquito pesado de piernas, ¿no? Como para salir a andar. ¿Vos qué opinás de esto? Yo creo que sí, que la política, o sea, que hay una... es la esperanza, digamos, ¿no? Es por un lado una decepción, y por otro lado la esperanza, que la política tiene todavía que dar respuestas, puede dar respuestas, incluso a esta lógica de los medios de comunicación, ¿no? De la escalación, de esa política, todo de arriba hacia abajo, ¿no? Todo va de arriba hacia abajo, ¿no? La política va de arriba hacia abajo, y hay que pensar que la política se construye de abajo hacia arriba, digamos. Entonces, el tema del territorio, digamos, ¿no? De estar ahí, de estar en los barrios, de estar con la problemática de la gente, en los lugares de trabajo, qué sé yo, lo que antes era la política, cuando no estaban las redes sociales. Yo a veces con las las nuevas generaciones me pongo en señora mayor y les digo, bueno, la verdad que nosotros no teníamos celular, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes, había que ir a golpear la puerta de la casa del vecino si uno que quería conversar de política, digamos, no te quedaba otra, digamos, no había forma. Sí, obvio. Podías tirar un volante abajo de la puerta, pero tenías que estar vos con tu cuerpo ahí, claro, en la puerta, tirando el volante, digamos, convocando una reunión. No había otra forma de hacer política que en el territorio. Y creo que eso se perdió, y en todos los territorios se perdió, digamos, ¿no? Sí, yo creo que no, lo que no se pierde es la militancia. El problema que se pierde es el mensaje, porque yo puedo ir a los barrios, hablar con los compañeros, gente que conozco de toda la vida, que confían en uno, pero ¿qué les digo? No, claro, hoy uno no sabe qué decir, claro. Vos, Sandra, ¿no? Tu nombre es Sandra. Yo siempre digo al aire que como militantes uno tenía la posibilidad de sentarse a hablar con el gobernador, los que han pasado, ¿no es cierto? Los ministros también teníamos chances de tener alguna suerte de participación por indicación de los diferentes gobernadores. Los subsecretarios y los legisladores era una cuestión de ida y vuelta. Los ministerios estaban plagados de militantes que iban y venían, trataban de solucionar, estaban en el cuerpo a cuerpo. Hoy no te atiende la secretaria de un director de línea. Entonces, ¿cómo querés revertir esto? Y ahora, imagínate que hay mucha gente que juega de vicio dentro de lo que son las elecciones, porque ya está incorporado en uno, es más fuerte que uno, el hecho de salir a caminarla. Pero es como que te bajaron los brazos, no tenés mensaje, no te dicen cómo. Antes nosotros preguntábamos, ¿a dónde? Después de Pierri, imagínate que mercantilizó la militancia y te decían cuánto. Ahora los pibes te preguntan ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué le contestamos? Si no tenemos contacto, no nos atiende la directora, la secretaria de un director de línea que antes lo llevabas vos a caminar los barrios. ¿Entendés? ¿Cómo saneamos eso, Sandra? No, la verdad que no tengo la respuesta. Lo que digo es que hay que, o sea, los que tenemos relación con la política de distintos lugares, digo, yo estoy en la Comisión por la Memoria, que es un organismo autónomo y autárquico,
y nosotros hacemos políticas de derechos humanos, y la verdad que siempre hemos intentado hacerla, y las hemos hecho desde el territorio, digamos, estar con las víctimas cuando trabajamos con las víctimas, hacemos un trabajo de monitoreo de lugares de encierro, vamos a las cárceles a ver qué pasa, si trabajamos en la transmisión de la memoria, nosotros estamos en la escuela, estamos en el territorio con los pibes laburando de lo que pasa en el territorio, o sea, tener contacto con la realidad, digamos, claro, ¿no? Con la realidad, o sea, un funcionario que no atiende a nadie, finalmente no sabe lo que pasa, o sea, tendrá un informe que le hace uno, le hace otro. A mí me sorprende cuando muchos funcionarios dicen hay que bajar al territorio. ¿Cómo bajás al territorio? O sea, la política se construye en el territorio. Claro. O sea, no se puede bajar al territorio. ¿Dónde estás? ¿En la luna? No. Para bajar al territorio. Entonces me parece que ahí hay algo, o sea, de nada, de que, bueno, yo creo que las formas de comunicación actuales hay que ponerlas en tensión, digamos, ¿no? Porque no es verdad que todo el mundo está en las redes sociales, lo mostró la pandemia, un montón de sectores sociales que están absolutamente afuera, que no tienen acceso a la tecnología básica, que no tienen conexión a internet. La verdad que hay un montón de gente que se quedó afuera. Gran parte de esta gente que está afuera es la que está votando a Milei. Claro. Vos sabés que hablábamos con Valentín Cueto en estos días, que había una situación que ya la desesperación lleva a tener una estrategia diferente. Creo que la mejor militancia a la que se va a dar ahora va a ser la de tratar de convencer adentro de cada una de nuestras casas. No de convencernos entre nosotros, los que estamos en los medios, los que están en la política chica. Es chica la política, aparte, es muy chica, pero creo que el mayor esfuerzo hay que empezar a llevarlo adelante en cada una de nuestras casas, explicarle a los chicos a dónde podemos llegar a ir, y sí, prometerles que vamos a hacer todo lo posible para no volver a equivocarnos de elegir a semejantes dirigentes que han dejado diezmado el peronismo, por ejemplo. Sí, claro. A 40 años de democracia, digamos, la verdad que llegar a entre comillas, celebrar los 40 años de democracia en esta realidad es una locura. Es un desastre. Y me parece que nos tiene que hacer que paremos un poco, nos pongamos a pensar, revisemos cómo estamos haciendo y reencaremos la cosa, porque, bueno, necesitamos consolidar esta democracia de otra manera, y lo que se está visorando es sombrío, realmente es muy sombrío, pero creo que tenemos la posibilidad también como sociedad argentina, todavía hay recursos también políticos, sociales, todavía de redes sociales, de solidaridad, etcétera, que hay que nos tenemos que parar ahí, digamos, nos tenemos que parar ahí, no en otro lado, no en otra expectativa, no en pensar que lo resuelve la política, las grandes roscas o las grandes entelequias que deciden, sino que hay una política que tiene que volver a estar presente en la casa, estar presente de otras maneras en la interacción social, digamos, ¿no? Porque si no, la verdad que la democracia está en peligro, como pasa, digo, y esto no es tranquilizarse, digamos, ¿no? Porque lo estamos viendo también a nivel mundial, que es esta expresión de las ultraderechas que van emergiendo como una clara advertencia a lo que han dejado las democracias liberales como deuda y como hartazgo también en el conjunto de la sociedad, porque no les resuelve los problemas, digamos, ¿no? Y entonces las sociedades empiezan a mirar salidas que aparecen como novedosas, que no tienen nada de novedosas, digamos, pero que, bueno, en el contexto aparecen como, bueno, si nada de esto funciona, probemos con esto, y es realmente tirarse al abismo. Sandra, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.